Hola conquistadores, bueno, el libro del año se llama Naila y el cocodrilo blanco. Y en este video vamos a hablar sobre el capítulo 2, que se llama Una ofrenda para el cocodrilo. Bueno, este capítulo empieza con Naila, súper preocupada por el hecho de que supuestamente ella tenía la culpa de la maldición del cocodrilo blanco. Entonces ella estaba trabajando con el bambú y estaba súper preocupada, por lo que trabajaba rápido. En esa noche hubo una reunión en el pueblo con todos los hombres, era como una reunión secreta. Y Naila pudo oír a Malik, el hechicero, diciéndole a su padre que Naila tenía la culpa y que ella tenía que hacerse cargo de esto. Entonces Naila estaba súper preocupada. En eso se escuchan como unos tambores. Entonces ella estaba preocupada y cuando se asomó a ver, vio que venía un bote en el río. Entonces todo el pueblo se juntó como para ver quién era, pero de lejos, porque tenían como entre temor y curiosidad. Entonces cuando llegó el bote, que era como un bote chino, el joven que se bajó tenía un casco blanco, una camisa y unos pantalones cortos. Era igual que ellos, pero se vestía distinto, pero igual estaba descalzo. La cosa es que estaban todos de lejos, nadie se acercó porque tenían miedo. Entonces el joven dice que necesitaba hablar con el jefe de la aldea y con su familia. Entonces saca de su bolsillo un silbato y lo empieza a tocar. Todos se asustaron porque nunca habían escuchado cómo sonaba un silbato. Entonces todos se asustaron y menos se iban a acercar. La cosa es que después, al segundo silbato, se acerca el jefe. Y el joven se presenta, dice que se llamaba Pillu. Se presenta diciendo que él quería hablarle sobre la palabra de Dios y que él era el mensajero. Entonces le pasó el silbato al jefe y el jefe lo tocó. Pero de nuevo la aldea no se acercaba por miedo, porque tenía más miedo aún. Entonces el jefe le hace como unas señas para que fueran, se reunieron en un círculo y el jefe lo presenta, dice, este es Pillu y quiere hablarnos sobre el mensaje de Dios y quiero que todos lo escuchemos. Pero Malik, el hechicero, estaba enojado, porque el Pillu estaba diciendo todo lo contrario a lo que él dice. Entonces le empezaba a decir cosas así como, ya, ¿y tú quién eres para saber todo esto? Mejor vete. Entonces el jefe le explicó el problema que tenían sobre la maldición del cocodrilo, que al final su hija supuestamente era el problema por haber nacido el mismo día en el que Kayan murió. Entonces Pillu les dice que su hija no tiene ningún problema porque su hija no es la culpable de haber nacido ese mismo día. Entonces Malik se enojó más porque estaba contradiciendo todo lo que él le dijo y lo estaba dejando como un mentiroso. Entonces empezó a echarlo y en eso se escuchan cómo viene el cocodrilo. Y todos vieron que el cocodrilo blanco apareció, entonces todos se alejaron, corriendo y asustados. Pero Pillu se quedó ahí tranquilo y en paz, viendo cómo se acercaba. Entonces Malik, el hechicero, lo empezó a echar y lo empezó a empujar para que se fuera. Entonces Pillu, sin ningún problema, fue hacia su bote y se empezó a ir en el río. Y mientras se iba, fue cantando un canto que hablaba sobre la seguridad de Dios. Y se fue cantando. De nuevo la aldea se juntó en un círculo para saber qué iban a hacer ahora, porque nadie sabía qué iban a hacer con la de la maldición. Entonces Malik siguió exigiendo de que su hija, la hija del jefe, Naila, tenía que hacerse cargo de todo esto porque era su culpa. Pero el jefe no quería hacer eso, no quería sacrificar a su hija, que le pasara algo, porque tenía miedo. Entonces empezó a buscar otras maneras, pero Naila recordó su sueño. Ella había tenido un sueño en el que ella pescaba arroz en sus manos y se lo iba a dejar al cocodrilo. Y el cocodrilo se comía el arroz y se iba. Entonces Naila, y recordando también el canto que iba cantando Pillu, se armó de valor y le dijo al papá que ella lo iba a hacer. El papá le dijo que no, porque no quería que le pasara nada. Pero al final el hechicero Malik con todo el pueblo los separaron y Naila fue hacia la cocina a buscar arroz, juntó todo el arroz que pudo para poder ir a entregárselo al cocodrilo. Y así, conquistadores, es como termina el segundo capítulo del libro.